Muy buenas tardes, noches, apreciados amigos. Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos una vez más a lo que son estas cátedras, ¿no? Cátedras de lo que es la cultura gnóstica, en donde todos y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder presenciar un poquito concerniente a este tipo de temas, a este tipo de estudios que tiene que ver con lo que es precisamente el autoconocimiento de la persona. Inicialmente diremos que el autoconocimiento es algo amplio, algo vasto, es totalmente integral porque abarca diferentes escenarios, abarca diferentes áreas en las cuales cuando uno comienza a sondear en sus profundidades, comienza a descubrir aquello con gran asombro, lo cual nos interesa, nos llama la atención. En esta tarde vamos a platicar un poquito con relación a lo que son los temas en donde convergen la ciencia, la parte metafísica, la parte espiritual o religiosa, la parte filosófica. A continuación vamos a iniciar. Como le comentaba hace unos instantes, apreciados amigos, nosotros estamos en aras, digámoslo así, constantemente de lo que es un conocimiento constante. Este conocimiento constante en el cual nos encontramos, se llama una búsqueda interior. Todas las personas que, digámoslo así, poblamos la faz de la tierra, nos encontramos en una búsqueda que es incansable, ¿no? Hay niveles y niveles. Dentro de esos niveles, hemos de mencionar, que está íntimamente vinculado con lo que es la parte de la conciencia, precisamente. Bien, es decir, a mayor nivel de conciencia, el nivel de investigación, el nivel de análisis es más profundo, es más intenso. A menor nivel de conciencia, esa parte que uno anda buscando en la vida como respuestas es más superficial. Bien, es prácticamente lo por encimita, si es que nada. Bien, como mencionamos, todo tiene que ver con lo que es la parte de la conciencia. En el día de hoy vamos a platicar un poquito de un tema que tiene que ver con lo que es la astrología. Es muy importante hacer ahorita una pequeña disertación con relación a lo que es la palabra astrología. Cuando escuchamos la palabra astrología, de repente nuestros conceptos mentales, nuestros paradigmas como tal, inmediatamente lo que ellos llegan a asociar con relación a la parte de la astrología es que es algo como que de feria dentro de esto. Y siendo algo así como que dentro de lo que es de feria, como que no nos interesa mucho, decimos, bien. Entonces, dentro de esa parte, vamos a diferenciarlas. Está la astrología y está la astronomía. La astronomía tiene que ver precisamente con lo que es la ciencia oficial del estudio de los movimientos de los astros. Como bien sabemos, nuestro sistema solar conformado por diferentes planetas, el mismo conforma parte de otros sistemas solares y así se va multiplicando al llegar al nivel de la galaxia y más allá todavía todo lo que conforma nuestro universo. Y ante ello, para nosotros tenemos como resultado estudios científicos a través de la física, de la astrofísica y etcétera, etcétera. No estamos peleados con eso, pero hemos de mencionar lo siguiente: la astronomía es un derivado de la astrología. La astronomía como ciencia, ella deviene, digámoslo así, de la misma, de lo que es la astrología, hace un par de siglos atrás. Ahora vamos a platicar de lo que es la astrología y aparecen dos connotaciones de ella. La una muy popular, que es la que llamamos astrología de feria. Aquella persona que de repente se encuentra interesada, por así decirlo, en su signo zodiacal, de repente en que hoy le va a ir bien, que hoy le va a ir mal, que su número de suerte, etcétera, etcétera. Ese tipo de astrología nosotros como una cultura como tal la respetamos, pero no nos inclinamos hacia ella, porque como ya mencionamos, es una astrología de feria. Es una astrología que realmente no tiene un sustento de fondo. Lo único que busca, y mencionamos otra vez con todo el respeto que se merece, es la parte sensacionalista, el querer llamar la atención. Más se encuentra, y esta es a la que nos vamos a referir como una raíz, la astrología pura, la astrología de tipo trascendental, en donde bien sabemos nosotros que la humanidad en general hemos sido regidos por diferentes vibraciones del cosmos infinito.
todo, absolutamente todo se encuentra conectado. Así como todo se encuentra en movimiento, en constante agitación, por así mencionarlo, lo cual genera a través de tal agitación una vibración, y esta en sus constantes desdoblamientos viene a presentarse entonces en una última expresión como lo que es la manifestación, el plasmar físicamente todo lo que uno puede alcanzar a ver y percibir. Pues bueno, resulta que en la parte astrológica, por así mencionarlo, todo también se encuentra íntimamente ligado. Entonces, las vibraciones que emiten los diferentes astros que nos circundan como planetas, como sistema solar y demás, es 100% real. Para muestra un botón tenemos, por ejemplo, la influencia de nuestro satélite natural llamado la Luna. ¿Qué influencia tiene la Luna sobre nosotros? Pues nada más y nada menos que rige sobre lo que son las aguas. Por ejemplo, bien sabemos que cuando hay luna creciente y luna llena, pues las mareas suben. Los ríos, lo que es la afluencia de los mismos, es mucho más abundante. La savia de los árboles, ese líquido que se encuentra dentro de ellos, sube, valga la redundancia, de abajo hacia arriba en el tallo de tales troncos. Bien, más cuando aparece la luna menguante, todas estas aguas comienzan a bajar, comienzan a descender y son cíclicos. Bien, cada 28 días es un proceso que se viene dando. Las personas de la antigüedad, los antiguos agricultores, cuando buscaban sembrar, ellos buscaban qué tipo de luna se encontraba rigiendo, ya sea la creciente, ya sea la menguante, la cual le va a beneficiar o le iba a beneficiar en lo que fuese a sembrar. Si esto sucede con la luna, que es nuestro satélite natural más cercano que tenemos, pues entonces de igual manera con diferentes astros que nos acompañan, que nos circundan en todo lo que es para el planeta Tierra, en todo lo que es el universo, cuando menos lo que es nuestra galaxia y más pequeño todavía nuestro sistema solar. Vamos entonces a ir entrando un poquito más en materia con relación al tema de ahora, pero antes quisiera invitarles a lo siguiente. Como ustedes saben, nosotros nos encontramos impartiendo estos temas sin fines de lucro. Nuestra intención realmente es compartir con una humanidad en general una información, una formación, una orientación que sabemos muy bien les va a ayudar en su búsqueda, que decíamos hace unos instantes, de ese autoconocimiento que inevitablemente tiene que ver con lo que es la conciencia de cada quien. Entonces, apreciados amigos, hemos de mencionar de que les invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, como dicen los conocedores en tal materia, que se suscriban en el canal de YouTube, que le den like, bien, que lleguen y le den a la campanita para que cada vez que subamos un video a ustedes les llegue pronto, bien. Y a la vez que nos acompañan a través del Facebook, bueno, que nos siguen en las mismas plataformas, ya que constantemente estamos compartiendo con ustedes información general de medicina, de ciencia, de filosofía, de psicología, etcétera, etcétera. Bien, porque todo esto es parte, repetimos, de lo que es un autoconocimiento. Bueno, entonces, y otra cosa más que se nos estaba escapando. Al final del tema vamos a dar lectura a lo que son las preguntas que ustedes tengan. Por ende, pueden escribirlas con confianza. Nuestros compañeros que trabajan en la parte del soporte técnico nos van a apoyar. Entonces, al final ya daríamos lectura a las mismas. Bueno, vamos ahora sí a darle comienzo a lo que es el tema de esta tarde. Existe lo que se llama, apreciados amigos, el año sideral. Nuestro sistema solar, conocido como el sistema solar de Ors, este sistema solar viaja por todo el espacio, bien, y dentro de ese viaje como tal, él hace un recorrido en lo que se llama un año sideral. En este año sideral, como ustedes pueden ver acá en la primera gráfica, bien, que se nos hace bastante interesante tal animación, es una forma de ejemplificar cómo nosotros somos realmente viajeros espaciales, que no solamente giramos como habitantes del planeta Tierra sobre nuestro eje, y que tampoco solamente a través del Sol, o sea, alrededor del Sol, mejor dicho, sino que nuestro Sol también se encuentra en un movimiento constante, efectuando entonces lo que se llama un viaje sideral. A este viaje sideral, gnósticamente hablando, le llamamos el año sideral, el cual, nos enseñan los guías de la humanidad, está conformado por 25.968 años.
Estos 25.968 años que conforman el viaje sideral hacen que entonces nuestro sistema solar sea cíclico en tal viaje, aunque se va moviendo, ¿no? Pero sea cíclico, como las espirales que se ven acá en esta pequeña gráfica. Bien, resulta que así como se encuentra ese año sideral dentro de esta parte, también se encuentra presente lo que se llama el año terrestre. Nuestro año terrestre, como ustedes saben muy bien, está conformado por 365 días con fracciones de minutos y segundos, los cuales sumados cada 4 años arrojan un día extra, lo que viene a ser entonces el famoso año bisiesto. Bien, allí, digámoslo así, parte un poquito de lo que es esta explicación. Vayan acompañándonos con este hilo que hemos acabado de iniciar para que vean cómo todo se enlaza, todo se concatena de una manera totalmente maravillosa. Dentro de lo que es ese año sideral que hace nuestro sistema solar y ese viaje que hace nuestro planeta Tierra, nuestro sistema solar, nuestro planeta Tierra, hay a través del espacio infinito, hay entonces lo que llamamos nosotros las casas zodiacales. Estas casas zodiacales le conocemos con el nombre de lo que es el zodíaco, el cual ustedes saben muy bien que su etimología quiere decir rueda de los animales. Este zodíaco como tal, que nuestro planeta hace, nuestro sistema solar hace, y nosotros también lo hacemos, pues entonces comienza en una constelación en específico y con la misma llega y cierra. Entonces hemos de decir lo siguiente: en el ser humano las influencias astrológicas comienzan en este cinturón zodiacal, en esta rueda zodiacal, con lo que es la constelación de Aries y termina en Piscis, más con relación a lo que es el sistema solar, comienza en Acuario y termina en Acuario, que es precisamente el título de este tema que vamos a abordar en la tarde de hoy. Así ustedes pueden ver acá en esta pequeña gráfica que nosotros nos encontramos como un sistema solar, como un planeta, viajando constantemente alrededor de todas estas casas zodiacales, recibiendo tales vibraciones, tales influencias, bien, y ellas tienen sus características, tanto superiores como inferiores. Como dijimos al comienzo, va a ir dependiendo de lo que es la conciencia de la persona. En una persona en donde su nivel de conciencia es muy bajo, prácticamente incipiente, si no es que nulo, pues obviamente que las influencias de las mismas van a ser inferiores. Pero si una persona de repente está buscando en sí, en su interior, esa conciencia que está vinculada con los valores, con los principios, con lo que es la ética, y la va acrecentando cada vez más y más, pues entonces la influencia de tales signos zodiacales, o tales casas zodiacales, o tales constelaciones, como lo queramos llamar, van a ir siendo cada vez más y más de tipo superior. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos sentando un aspecto bastante importante, que ya no solamente es la influencia de tal casa zodiacal, sino que también va íntimamente ligado con lo que es la persona en sí misma. Entonces, dos personas en distintas partes del planeta Tierra, regidas por la misma casa zodiacal, habiendo nacido el mismo día y prácticamente a la misma hora, puede que las dos, en un porcentaje muy elevado, sean totalmente diferentes, hablando ahorita de lo que es la vibración zodiacal, no otras cosas, ¿no? Solamente la vibración zodiacal. Puede que las dos sean totalmente distintas, porque quizás una de las dos, su ritmo de vida, tanto en lo que es la parte de los pensamientos, la parte mental, en la parte emocional con lo que son los sentimientos, y en la parte física con lo que es la acción, el instinto, la parte motriz, es mucho más inferior que al otro. Entonces veamos ejemplos que uno puede llegar y constatar, respaldar esto en el diario vivir. El arrojar basura a la calle, por ejemplo. El no cooperar con el entorno siendo un buen ciudadano. El no ser una persona que tenga la responsabilidad dentro de un hogar. Si somos hijos, si somos padres de familia, si somos hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver, tiene mucha importancia, mucha relevancia el aspecto del nivel de la conciencia de la persona con lo que es la vibración de tales casas zodiacales dentro de cada uno de nosotros. Siendo así, hemos de mencionar lo siguiente: en nosotros, los seres humanos, esas vibraciones zodiacales como tal, viene a cumplirse aquella máxima de la tabla esmeraldina del venerable Hermes Trismegisto, que dice: tal como es arriba, es abajo, tal como es adentro, es afuera.
Así como se encuentra el macrocosmos infinito, con sus diferentes vibraciones, con sus diferentes connotaciones como tal, también se encuentra el microcosmos. Que así como en el macrocosmos, nuestro planeta Tierra, nuestro sistema solar y demás se mueve y es regido por tales constelaciones siderales, así también el individuo. Todos y cada uno de nosotros somos una réplica en pequeñito de lo que es el sistema, el universo infinito, el espacio inalterable, el espacio que no se puede llegar realmente y desorganizar. Cuando uno, por ejemplo, llega y lee un poquito, ¿no? Porque pues todo esto finalmente son enseñanzas antiquísimas, que uno puede conseguirla en esos libros de esos grandes escritores de la historia en estos tiempos, y les invitamos. Aparece todo prácticamente ya resumido, extraído en las obras de lo que es el presidente fundador de estos estudios, el maestro Samael. Bien, y entonces llegan y nos mencionan que la palabra cosmos viene del latín cosmos también, pero escrito con K, lo cual quiere decir orden u organización. Entonces cuando uno llega y mira el cosmos, fíjense, está mirando es una organización, está mirando un orden. No vemos a la fecha, no sabemos realmente dos planetas que choquen, no vemos que de repente llega y bueno, pues algo que nos vaya a llegar a amenazar la vida y etcétera, a través de un meteorito o algo grande. Eso solamente se ha visto fantasiosamente en lo que son las películas, bien, pero en la realidad no sucede así. Vemos algo bastante interesante, lleno de profunda armonía, como lo que es el visitante espacial llamado cometa. Los cometas entran al sistema solar como un visitante, ¿no? Llega y visita el sistema solar, le da la vuelta al Sol y vuelve a salir del mismo y no choca. Y lo curioso de esto es que ni el Sol ni los planetas están estáticos. Todos se encuentran en constante movimiento. La armonía, la perfección es tan grande que dentro de eso no hay caos, entonces no hay conflictos como tal. Repetimos, un orden, es una organización. Ese cosmos, en una réplica en pequeño, en miniatura, nosotros somos un cosmos, un microcosmos. Es interesante observar una persona, sea quien sea, como en lo que es la caja torácica, que va desde la altura del cuello a nuestros genitales, se encuentran concentrados la mayor cantidad de órganos en nosotros, y ninguno de ellos colisiona con el otro. Ninguno de ellos entra en conflicto. Más bien, al contrario, trabajan en profunda armonía. El corazón con los pulmones, con lo que es el torrente sanguíneo. Bien, aparece también lo que es en la parte visceral, por así mencionarlo, nuestra bolsa estomacal, que trabaja mancomunadamente en profunda armonía con el hígado, con el páncreas, con las glándulas suprarrenales. Bien, aparece también nuestro sistema nervioso central, que ya estamos hablando de lo que es la cabeza, cómo llega y va comandando todas las funciones del cuerpo. Bien, todo eso es profunda armonía. Todos nacemos con cierta complexión y con textura orgánica, ósea, bien, sistemática, energética, y con el devenir del tiempo, todo ello se va acomodando, se va condicionando en la medida de nuestro crecimiento. A tal modo que hoy en día la edad que cada quien tenga, llegará y se autoanalizará y recordará quizás cuando éramos niños, y veremos todo ese proceso que se desencadenó lentamente, gradualmente, naturalmente, en profundo orden, es decir, un cosmos, un microcosmos. Entonces fíjense, hemos hecho un pequeño bosquejo a nivel orgánico, a nivel astronómico, a nivel astrológico, a nivel científico, y somos nosotros. Eso es parte de lo que es un conocimiento, y es bastante interesante saberlo, conocerlo e irlo comprendiendo. Entrando un poquito más en materia con relación al tema que estamos abordando hoy, llamado precisamente lo que es la era de Acuario. Hemos de mencionar, queridos y apreciados amigos, que resulta que nuestro sistema solar, mencionamos, en ese año sideral que él hace, en ese viaje espacial como tal que él hace, pues él llega y hace unos movimientos bastante interesantes. Bien, esos movimientos que él llega y hace son mágicos, bien, y repetimos, son cíclicamente respetuosos, armoniosos, de tal modo cuando llega completamente al cierre de tal ciclo, hay eventos que se suceden, que se procesan
mas nosotros quizás no nos percatamos de eso. Pero el hecho de que no nos percatemos, así a simple vista, no quiere decir que nos se hayan dado. Hemos de mencionar entonces que lo que es esta era de Acuario como tal ha iniciado el 4 de febrero del año 1962 entre las 2 y 3 de la tarde. Diferentes centros o estudios de astrología o astronomía, en este caso ya sería astronomía, en el planeta Tierra durante aquella fecha así lo constataron, así lo verificaron. Grandes observatorios espaciales ubicados en Estados Unidos y otras partes del planeta Tierra constataron eso. ¿Cómo constataron eso? ¿Cuál fue el fenómeno que se llegó a dar dentro de esa parte? Pues hubo nada más y nada menos, curiosamente, una alineación de planetas. Veamos que el mes anterior de acá en estos tiempos, en diciembre, bueno, el tras anterior, no, porque estamos en febrero, en diciembre se dio una pequeña alineación, por así mencionarlo, de algunos planetas. Entonces se le tituló, se le dio el nombre de la famosa estrella de Belén, pero bien sabemos que era por el brillo que daban estos planetas en la medida que se iban acercando ellos, bien, para alinearse, no acercarse para hacer colisión, no, acercándose en el sentido de que alineándose, uno atrás del otro. Entonces, y eso obviamente pues hace ciertas influencias como repercusiones sobre toda la vida que llega y se desenvuelve graciosamente en la madre naturaleza. Entonces, bueno, ese suceso que se dio el 4 de febrero de 1962 se llamó una conjunción de planetas precisamente, dando apertura entonces a lo que se llama la era del aguador, la era de Acuario. Esa era de Acuario, como mencionamos, es el cierre y apertura de lo que es una nueva etapa. Cierre de una etapa que ya prácticamente dio lo que tenía que dar y también la apertura, por lógica y sentido común, de una nueva, la cual tiene que desenvolverse. Ahora vamos a hablar un poquito de eso, de las etapas, porque ustedes quizás se preguntarán a qué etapas se estará refiriendo Jimmy, su servidor, dentro de lo que es esto. Bien, bueno, sucede lo siguiente, para continuar, apreciados amigos. Dentro de lo que es esa parte de la era de Acuario, aparecen unos planetas, unas constelaciones, unas vibraciones siderales que debemos de tener muy en cuenta. Una de ellas es precisamente Urano. Urano es uno de los planetas que rige lo que es la era de Acuario. Él tiene íntima relación, Urano, con lo que son las aguas genésicas. ¿Cuáles son las aguas genésicas? Así le decimos dentro de lo que son estos estudios porque hace referencia a lo que es la energía sexual en la persona, ya que todo se origina por allí. No hay nada que exista en la vida que no haya sido resultado o fruto de lo que es las aguas genésicas. No existe ser humano como tal que haya nacido por una célula de un dedo, por una célula de una oreja. Bien, nace específicamente de la célula sexual que genera tanto el aparato reproductor femenino como el aparato reproductor masculino. Y estas en sí dentro del laboratorio humano son el resultado de todo un proceso de refinamientos, de purificaciones y, como diríamos en términos musicales, de elevar en octavas musicales cada vez más y más hasta que queda esa célula con información tan precisa, tan completa para poder crear un ser humano, tanto en el hombre, conocido como espermatozoide, como en la mujer, conocido como lo que es el óvulo como tal. Urano rige esa área específicamente. Aparece un siguiente planeta que está bastante interesante. Es otro coloso, es grandísimo ese planeta y es precisamente Saturno. Saturno, hablando de palabras alquimistas, nos hace recordar precisamente el cuervo negro de lo que es la parte de la alquimia. Y Saturno dentro de esto nos habla, hablando de vibraciones, bien, la necesidad que tiene que haber en la persona de llegar y de conocerse, de descubrirse a sí mismo, que se va a descubrir sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus acciones. Diremos ahorita algo que es trivial, pero es real, que a todos nos puede llegar a suceder. Una persona, por ejemplo, llega a un lugar X de su vida, la casa, en la parte de la familia, en el trabajo, en un entorno social, sea el que sea, y de repente pasa un mal rato, pero tiene que mantener la cordura, una cara sonriente quizás, una cara amable, un comportamiento amable también,
pero por dentro la persona siente que está incómoda y quizás soltando chispas, rayos y centellas, y etcétera, etcétera. Bueno, eso que se sucede en la persona, en la parte interna, es todo un mundo que uno tiene que descubrir, porque mientras que se encuentre en esa condición, repetimos, es lo que nos invita precisamente esta casa astrológica, este planeta como tal, de uno llegar y sondear en esas profundidades que lleva en su interior. Repetimos, en términos alquimistas sería trabajar con lo que es el cuervo negro. En contraposición, hablando de lo que es la rueda zodiacal, en contraposición a lo que es Acuario, aparece una casa zodiacal que es precisamente la constelación de Leo. Entonces tenemos que Acuario es regido por el aire. Y dijimos hace unos instantes que Acuario como era es regido por Urano. Acuario como casa zodiacal es regido por aire. Pero como planeta está influenciado por lo que es la parte de las aguas genésicas. Leo es un signo de fuego. Entonces, las grandes revoluciones naturales en el planeta Tierra, desde tiempos inmemoriales, se vienen dando por agua y por fuego. Uno observa, por ejemplo, hoy en día, con tanta tecnología que hay, el asunto de los maremotos, esos movimientos sísmicos debajo del mar, y son bastante peligrosos, muy, muy peligrosos. A la fecha que cuando se documenta una cuestión de estas en alguna costa del planeta, se ven los desastres que se llegan a ocasionar. Bien, y estamos hablando de lo que es la parte del agua. Pero veamos algo bastante simpático, como una especie de una fusión, un amalgamiento de estos dos elementos. El centro de la Tierra es fuego. Ese fuego líquido, conocido como magma, bien, es el que llega y genera precisamente tales movimientos telúricos. Entonces aquí vemos cómo el fuego y el agua llegan y se conjugan graciosamente, magistralmente, para efectuar grandes y terribles movimientos de cambios como tal. Bien, de hecho las cortezas terrestres que tenemos nosotros han sido el resultado de tales procesos, que con el paso del tiempo ya se han solidificado y por ende tenemos lo que llamamos hoy en día Tierra y las diferentes capas de la misma. Cualquier geólogo o persona que se encarga a estudiar estas áreas puede constatar esto y que estamos mencionando. Pero sucede que en los términos, digámoslo así, esotéricos, el león representa lo que es la ley. Y entonces fíjense, alguien que se encuentre en problemas con la ley, un delincuente, ¿qué hace? Pues está escondiéndose, porque si lo agarra la ley, lo va a castigar la ley. Pero si alguien no tiene ningún problema con la ley, pues ¿por qué se va a esconder de la policía o algo así? De ninguna manera, ¿verdad que sí? Bueno, sucede que en la naturaleza en general, en la vida que nos rodea a todos nosotros, aparece lo que se llama la ley divina. Bien, esto es un aspecto de un tema que más adelante pudiéramos abordar, pero por lo pronto hemos de decir lo siguiente. Cuando la ley entra en acción, a quien le debe, ella paga. Y es lo que conocemos con el término de dharma o premio. Pero quien le debe a la ley, ella cobra. Y es lo que conocemos entonces como lo que es un karma. Por ende, la ley en acción como tal dentro de esto, cuando no se ha obrado correctamente, ella comienza a pasar factura. Veamos cómo la ley en el cuerpo humano, en este sentido, llega y opera. Una persona que lleva un ritmo de vida decadente, con vicios de toda clase, un mal cuidado en lo que es la parte de la alimentación y del descanso, el cuerpo en determinado punto de su existencia le va a comenzar a pasar factura. Entonces se le presentarán prácticamente enfermedades de tipo irreversible. Es una invitación que hacemos realmente a preciosos amigos para que veamos qué está sucediendo hoy en día a nivel de sociedad. Desde hace un par de décadas hacia acá, cada vez el asunto es mucho más y más convulsionante. Si nos vamos solamente a remitir ahorita a lo que es la parte de la parte natural dentro de esto, veamos, repetimos, la actividad sísmica cada vez es más presente. Cada vez es más intensa, bien, y obviamente pues el daño que se le ocasiona a la parte humana es inevitable. Veamos entonces también en la parte que solo vamos a ver unas diapositivas un poquito más adelante, la parte del aire en cuanto a los huracanes, bien, cada vez son mucho más intensos dentro de esto. Y todo eso es el resultado del desequilibrio que uno le ha hecho a la madre naturaleza.
deforestando sus bosques, acabando con los arrecifes corales y todo el plancton marino ni se diga, todo eso que ayuda a lo que es el equilibrio del ecosistema, nos hemos dado a la tarea de erradicarlo, de llegar y acabarlo dentro de esto. Entonces es importante que uno se dé cuenta que esto que está pasando en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no es de gratis, tiene una razón de ser precisamente. Bueno, continuando, permítame, acá, ok ya. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá nos quedamos solamente con Urano. ¿Por qué la dejamos a ella? Y precisamente en esa imagen que se nos hizo bastante interesante. Sucede que nuestros planetas, como tal, ellos emiten una onda que le corresponde a ellos, al Sol, y en la misma regresa ya no solamente al mismo planeta, sino a todos los planetas que conforman el sistema solar. Es una ley de reciprocidad. Bien, entonces, curiosamente, Urano, a diferencia de los demás planetas, por eso es que lo hemos colocado en la parte, a diferencia de los demás planetas, él gira, digámoslo así, alrededor del Sol en un viaje de 84 años. Lo que la Tierra hace en 365 días, Urano lo hace en 84 años. Bien, además de eso, algo bastante interesante tiene Urano, que es esto. Los polos de Urano son de tipo horizontal. Los polos de los demás planetas son de tipo vertical. Entonces diríamos, así como explicando un poquito en ABC, el polo norte arriba, el polo sur abajo. Bien, pero Urano los tiene, repetimos, en la parte horizontal. Por ende, si los demás planetas giran de esta forma, Urano gira es de esta forma. Siendo así, entonces, diremos lo siguiente. 42 años de estos 84 años apunta el polo positivo de Urano hacia el Sol. Y como mencionamos, por ley de reciprocidad, el Sol lo emite a los demás planetas de este sistema solar. Llegados los 42 años, que ya está en la otra cara del Sol, por así decirlo, de Urano como tal, entonces va a apuntar lo que es su polo negativo hacia el Sol. Y apuntando el polo negativo hacia el Sol, envía esas ondas, llega hacia el Sol y él mismo las repercute a los demás planetas de nuestro sistema solar. Eso, como dijimos hace unos instantes, Urano llega y tiene que ver con lo que es la parte de las aguas genésicas. Diremos algo más también. Sucede que cuando comenzó la era de Acuario, estaba vibrando la parte negativa o el polo negativo, negativo como polaridad, no negativo como algo dañino, perjudicial, no, sino como una batería o una pila que tiene dos polos, el polo positivo y el polo negativo. Entonces, estaba vibrando o apuntando, hacia el Sol la parte negativa como polo de Urano, lo cual, como una repercusión, como ley de reciprocidad del Sol hacia los planetas, específicamente a nuestro planeta Tierra, entonces esas fuerzas de característica negativa como polaridad le permite un mayor auge a un elemento que tiene que ver sobre la faz de la Tierra, que tiene mucha vibración con lo que es la parte negativa. Ese elemento es llamado la mujer, ese eterno femenino. El hombre como polaridad es positivo, la mujer como polaridad es negativo. El hombre como polaridad positiva tiene que ver con lo que es la parte de la acción, con lo que es la parte de ser brusco incluso, ¿bien? Mientras que la mujer como polaridad negativa tiene que ver con lo que es la pasividad, con lo que es la comprensión, la dulzura, la ternura. Cuando nosotros, por ejemplo, nos remitimos ahorita, hablando de esta parte de la polaridad, a ese aspecto de la ternura de la madre, el papá lo puede ser también, pero no es comparable con la ternura de la madre, con la comprensión de la madre. De igual manera, la parte de la acción en el hombre es mucho más destacable que en lo que es la parte de la mujer. No queremos decir que la mujer no sea destacable, lo es, pero naturalmente hablando es más propio del género masculino como aspecto de polaridad. Entonces tenemos como un hecho histórico el aspecto de que las mujeres agarraron mucha presencia en la parte social. No lo sabían, ¿verdad que sí? No me refiero solamente a ustedes, sino en general a la humanidad. No lo sabían en esas épocas, en esos entonces, y las mujeres comienzan a moverse en la parte social, ganando, digámoslo así,
el derecho a muchas cosas. Derechos, por ejemplo, más amplios en la parte de la educación, en la parte de la política, en la parte laboral, bien, donde la mujer ya podía llegar y estudiar porque antes pues no se le permitía, en donde la mujer de repente podía llegar y ya representar aspectos políticos porque antes no se le permitía, no estaba contemplado, y así en diferentes áreas. Repetimos, por la vibración que se está recibiendo dentro de eso. Usted dirá, pero ya pasaron esos 42 años. La respuesta es sí, tienen razón. Bien, pero sucede algo bastante interesante. Antes de pasar a aplicarle la parte positiva, dijimos al comienzo del tema que una cosa es la vibración astrológica que se está recibiendo, porque sí o sí todos la recibimos. Pero otra cosa muy distinta que mencionamos, destacamos y lo mencionamos nuevamente, es la parte de la conciencia. Si la conciencia, como ya mencionamos, es prácticamente nula, es insípida o es inexistente en la persona, por ejemplo, un criminal, por ejemplo, una persona que de repente llega y le hace un daño incalculable a la sociedad sin importarle ni nada por el estilo, es muy probable que ese nivel de conciencia sea muy bajo, si no es que nulo. Bien, cuando llega y se crea un producto que en vez de beneficiar a un individuo o a una sociedad es perjudicar a la misma, obviamente que quien lo creó, su nivel de conciencia es muy inferior y quien consume tal producto exactamente lo mismo. Vamos a colocar un pequeño ejemplo entre tantos que cada quien de ustedes pueden llegar y aplicarlo como tal. El cigarrillo. El cigarrillo netamente destruye la salud, la vida. Quien lo creó se dio cuenta de aquello, pero más le interesaba la parte monetaria que eso llega a dejar. Y no le importó. Lastimosamente cae uno y caen muchos, pero ¿qué sucede? ¿Por qué no lo pueden dejar? Por el mismo nivel de conciencia, que es muy inferior. Entonces, dentro de esa parte, hemos de mencionar que tal vibración de Urano, como un aspecto de polaridad negativa, cuando llega acá a nosotros como una humanidad, si no estamos ubicados como debe de ser, entonces de suceder una liberación, sucede un libertinaje. Son dos cosas muy distintas. La liberación tiene que ver con lo que es la parte de la emancipación de la conciencia en la persona, en el individuo. Mientras que el libertinaje es no importarle a la persona lo que pueda suceder. Yo me comporto así y ¿cuál es el problema? Diría la persona. ¿Hay libre albedrío? Sí, no lo negamos. Pero ¿cómo se está moviendo eso? Ahora veamos lo siguiente. Ya pasaron los 42 años. Entra en actividad el polo positivo de Urano. Perdón. Entra en actividad el polo positivo de Urano. Y entonces, si el nivel de conciencia sigue bajo y cada vez más y más bajo, pues entonces el comportamiento va a ser más bárbaro. Veamos, apreciados amigos, las guerras. Bien sabemos que como historia, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron terribles, fueron devastadoras. Pero si hemos de analizar las últimas décadas, esa guerra que se ha venido poco a poco cuajando, coagulando, que se ha venido presentando cada vez más y más, se ha llevado mucha más gente que lo que se llevaron las dos primeras guerras. Y estamos hablando de diferentes guerras intermitentemente que se vienen dando sobre la faz de la Tierra, y más los últimos años. Polo positivo, pero muy mal canalizado. Un aspecto bruto o bárbaro, perdón la expresión, que se presenta en la persona y lo justificamos totalmente con conceptos. Lo justificamos totalmente con cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es la parte de la conciencia. Y a nivel que vamos, pues prácticamente, metafóricamente hablando, no vamos a llegar ni a la vuelta de la esquina. Un acabar, un devastar espantosísimo que estamos haciendo con la madre naturaleza, con las guerras, con los lugares, etcétera, etcétera. Bien, para no entrar en detalle, solamente diremos técnicamente este asunto del virus que nos viene a todos prácticamente poniendo de cabeza hace un poco más de un año y que casi no se le ve salida a esto, es parte de todo eso. Y esto se complica más porque, repetimos, no hay un nivel de conciencia que nos ayude realmente a poder trascender aquel aspecto. Sucede que hay otro evento bastante importante con relación a la presencia ya del área de Acuario en acción como tal. Y es el elemento de Acuario. Dijimos que Acuario
su elemento que le corresponde a él es precisamente el elemento aire. Y no hay cosa tan más linda, preciados amigos, que uno llegar, y seguro que ustedes lo comprueban, cuando uno sale al campo, a la naturaleza, y tiene la oportunidad de respirar hondo y percibir los olores que se presentan. Olor a bosque, olor a tierrita, si ha llovido, a tierra húmeda, a tierra mojada. Si vamos al mar, ese olor, ese aire salino, producto de lo que es el salitre del mar, que también es necesario porque ahí hay contenido un yodo natural que nos ayuda en nuestra glándula nuestra glándula tiroides y paratiroides, las cuales tienen que ver con el proceso de crecimiento y desarrollo natural del cuerpo. Todo eso es maravilloso, bien, y eso es aire, dijimos. Pero sucede que el aire tiene una vinculación, por así mencionarlo, con un elemento que es propio del mundo tridimensional. ¿Por qué decimos tridimensional? Porque hay dimensiones y dimensiones. Nuestro mundo es de característica tridimensional. Nuestros compañeros que nos han antecedido han hablado un poquito de aquello. Nuestro mundo tridimensional tiene tres características. Es lo largo, es lo ancho y es lo profundo. Bien, este mundo tridimensional tiene vinculación con algo que nosotros estamos muy sujetos a eso, y es precisamente lo que es el tiempo. Y prácticamente no hay una persona que en estos días llegue y diga lo siguiente: el tiempo no me alcanza. Es una realidad. Sin ser pesimista, pero ser realista. Ya empezamos el segundo mes del año 2021. Prácticamente en un abrir y cerrar de ojos salimos del famoso Año Nuevo, 31 de diciembre al 1 de enero, y ya estamos aquí, fíjense, primera semana del segundo mes del año. Y en un abrir y cerrar de ojos ya será la mitad del año, y luego ya estaremos nuevamente en las fechas decembrinas. Eso es parte de lo que, como el tiempo está avanzando bastante rápido. Hace un tiempo atrás, les comparto a ustedes, porque estos temas que les estamos compartiendo los hemos hecho también en otros escenarios, y en uno de ellos conseguimos un poquito de material de documentación en donde se hablaba de que el tiempo en estos días, valga la redundancia, en estos tiempos actuales, ese día de 24 horas, cronológicamente hablando, siguen siendo 24 horas, pero no así en la parte de la acción. El día actualmente en acción como tal corresponde más o menos entre 16 y 17 horas. Entonces es por eso que en un santiamén uno siente que el día se le fue y lo que uno pretendía hacer en todo ese día no lo logró hacer, no lo completó bien, porque el tiempo se le fue en ese día. Entonces el rezago que le queda de ese día, sumado con el del día siguiente, el de la semana y el de la quincena, hacen que uno lleve una vida cada vez más y más apretada. Las personas que tienen, digámoslo así, por destinos, por azares de la vida, vivir en urbes, en metrópolis, quizás no urbes tan grandes como Nueva York, o quizás sí, me estoy refiriendo acá a los que nos están viendo en estos momentos, pueden llegar y constatar, apreciados amigos, que el tiempo es rápido. Tiene que estar la persona moviéndose pronto, pues, porque si no se le fue el auto, el autobús, el metro o el tráfico en la calle es espantosísimo y tiene que ir la persona bastante rápido. Como ya dijimos, tiene mucho que ver lo que es la parte de la conciencia en todos y cada uno de nosotros. Esa parte de lo que es la parte de la conciencia, apreciados amigos, si uno está desubicado, entonces pasa esto. Lo que pasa en la parte interna, que nuestros pensamientos, que tienen que ver con lo que es ese elemento aire, cada uno de nosotros, que se revuelven como tal, en la parte externa ese aire comienza también a revolverse. De ser un aire como vibración natural, armonioso y etcétera, es un aire devastador. Veamos cómo, curiosamente, desde hace un par de años para acá, la intensidad de los huracanes, la intensidad de las tormentas cada vez es más y más fuerte. Cada vez es mucho más tremenda en esa parte. ¿Por qué sucede eso? Sucede por varios aspectos. Uno de ellos, propio de acá lo ya mencionamos, pero se requiere para que no llegara a tales niveles que el ser humano, por su conciencia, no haya caído tan bajo, que sí lo caímos, hablando a nivel general,
y no hayamos devastado la naturaleza, que sí lo hicimos lamentablemente. Y entonces, al desequilibrarla a ella, pues aquí tenemos parte de esos resultados. Otro aspecto, y es de característica interna, bien, ya dijimos los pensamientos. ¿A quién de nosotros no se nos llega a presentar un hecho bastante tremendo? Y es curioso, nos despertamos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y se nos fue el sueño. Piense y piense, hago esto, hago lo otro, saco cuentas, resuelvo el mundo durante esa madrugada. ¿Quién no se puede acostar de repente preocupado, estresado, tenso, hablando a nivel de pensamientos por X o Y situación, económica, de salud, laboral, etcétera, etcétera? Entonces, toda esa situación, digámoslo así, en la persona como tal, llega a repercutir fuertemente en la parte externa. Una persona estresada es algo bastante, es un poco, digámoslo así, incómodo. ¿Por qué? Porque la persona, como está estresada, está tensa, está irritable. Ahora elevemos eso, apreciados amigos, a un porcentaje bastante elevado, que estamos hablando de prácticamente casi 8.000 millones de personas que vemos sobre la faz de la Tierra. Somos 7.600 u 800 millones a promedio que vemos actualmente. Y la gran mayoría, por no decir todos, nos encontramos en esa situación, estresados a nivel de pensamientos. Por ende, toda esa masa de un humor, de un estado de ánimo, repercute en el entorno, y aquí tenemos ese elemento externo, cómo se mueve cada vez más y más, repetimos, de una forma devastadora. Se ha comprobado a nivel de estudios científicos, apreciados amigos, que con el devenir del tiempo, el movimiento de tales aspectos naturales cada vez es mucho más intenso, más devastador, es más preocupante. Y esto es una realidad que cualquiera puede constatar. Entonces, como pueden ver, todo esto tiene que ver con lo que es la presencia del inicio de Acuario como una era. Pero veamos algo bastante interesante, porque de repente uno puede llegar a estresarse y decir, entonces Acuario es malo, es negativo. No es así. 12 casas zodiacales, 12 constelaciones que tienen que ver con lo que es ese cinturón zodiacal, hablando del año sideral, bien, tienen dos connotaciones, tanto la positiva como la negativa como polaridad. 6 vibran en la parte positiva y 6 vibran en la parte negativa, y están intercalados. Uno es positivo, el otro es negativo, y así, lo cual entonces viene a repercutir en la parte del comportamiento humano. Entonces, al repercutir en la parte del comportamiento humano, en la sociedad se llama lo que es una era de oscurantismo. Esto quiere decir que la era que antecedió a Acuario, específicamente la era de Piscis, porque hay algo más que se nos estaba pasando a mencionarles, además de que en el cinturón zodiacal de ese año sideral del sistema solar inicia en Acuario y termina en Acuario, pues en el desenvolvimiento de él no es como en el ser humano. En el ser humano secuencialmente sería algo así: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, de esa forma. En la parte sideral es al revés. Entonces, si hablamos de Acuario, estamos hablando que la que le sigue viene a ser Capricornio, y así, y la que le antecedió a Acuario es precisamente Piscis. En pocas palabras, la era que le antecedió a Acuario fue la era de Piscis, una era precisamente de oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Si hubieron grandes personajes destacados en lo que es el arte de la pintura, de la escultura, de lo que es la música, pero eso es, repetimos, algo destacable en tales artes. Si vemos, por ejemplo, el grueso de la humanidad en ese movimiento que se dio en aproximadamente 2000 años del desenvolvimiento de la era de Piscis, como oscurantismo, se presentó el dogma. ¿Qué es el dogma dentro de esto? Es la imposición de una idea, y quien se quiere salir de tal idea, la reprenda que hay es espantosísima, si no es que hablamos de lo que es la muerte. Hay ejemplos triviales de la vida que pudiéramos citarlo para ilustrar un poquito lo que es la parte del dogma. Por ejemplo, una persona llega y dice: el cielo es morado. Y alguien llega y lo ve y dice: no, el cielo es azul, lo acabo de ver y es azul. Pero quien dijo que es morado es más grande, es más fuerte, es más ágil, es más diestro.
y llegó y castigó al otro con un golpe, con lo que sea, bien. Y el otro, para yo no recibir más castigo, llega y dice, sí, es morado el cielo. Y quien llega a un tercero va a decir lo contrario de que es azul, y entonces le sucede lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Para que ya no les castiguen a ellos ni a los demás, el cielo es morado, pero el cielo es azul. Esos son los dogmas. Es una forma de ilustrar lo que es la parte de los dogmas. Una imposición de una idea, de un concepto, de lo que es algo que a la persona llegue y le parece. Y si eso que llegue y le parece a la persona está avalado por el poder, es decir, tiene injerencia sobre un pueblo o sobre pueblos como tal, ese dogma prácticamente se hace ley. Y eso conduce a algo bastante tremendo, llamado lo que es el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Es extremismo. Los extremos no son buenos, los extremos no son favorables, no son benéficos. Y muchas veces, todavía en estas alturas, nos podemos mover a nivel fanatista, en diferentes áreas. De repente en la alimentación, de repente en la educación, de repente en la parte de la economía, en la parte familiar, etcétera, etcétera. No estamos, digámoslo así, criticando aquello, quejándonos de aquello. Simplemente nuestra intención como un instructor en estos momentos, como un orientador con relación a esta parte, es hablar de lo que se está dando, de lo que se mueve y cómo uno debería de proceder en la vida. Entonces el fanatismo, repetimos, tiene que ver con lo que es una parte de los extremos. Y así se da, así se presenta. Como un tercer aspecto, apreciados amigos, aparece algo bastante interesante y es lo que se llama el recogimiento de los misterios. Ustedes dirán, pero ¿qué misterios? ¿A cuáles misterios se refiere? Sucede que está la parte física, que es de tipo cuantitativo, que es de tipo palpable o tangible como tal, y está la parte cualitativa, aquello que no es físico, que no es tangible, pero está. Eso se llaman misterios, eso se llaman principios. Entonces, si hablando, por ejemplo, de esta era del oscurantismo, de los dogmas y los fanatismos, alguien de repente podía llegar y lo enviaban de repente en la época que se dio de la Edad Media, de lo que fue lo diremos con sumo respeto, pero también con mucha responsabilidad, llegó y se dio precisamente lo que es la parte de la Santa Inquisición. Entonces, entre lo que es la parte de la Santa Inquisición que se llegó a presentar, apreciados amigos, vemos que hubieron personas que prefirieron realmente no renunciar a sus principios, no importa que la parte física llegara y pereciera, pero fieles a sus principios. Eso es que esa persona tenía esos principios guardados en sí mismo y se mantuvo entonces como lo que fue ese misterio de esa persona. Y si esa persona, por ejemplo, la traemos a un hecho que para nosotros aquí en América seguro lo tenemos muy presentes, hablemos de lo que fue la época de la colonización, también llamada la época de la conquista, ¿no? Le han llamado así, la época de la invasión también le han mencionado, la época del cruce de las razas, bien, la raza blanca de los europeos, la raza china de los asiáticos, perdón, la raza amarilla de los asiáticos, con lo que fueron nosotros acá en la América precolombina, bien. Y entonces, dentro de todo eso, ustedes saben que nuestra América precolombina gozó de una forma divina, de una forma espiritual, de templos. Bien, acá en América del Norte, en México específicamente, ha sido riquísimo en lo que es esa parte. Templos que se encuentran en pirámides, bien, en centros ceremoniales, y esto es innegable, el mundo lo sabe. Nuestro presidente fundador de estos estudios, el maestro Samael, llega y dice, hablando a nivel de cultura en ese sentido, México puede muy bien conquistar al mundo y le sobra todavía porque la cultura precolombina mexicana es bastante amplia, es profunda, al grado que hoy en día con tantos aparatos sofisticados en tecnología todavía se siguen descubriendo cosas. Entonces se siguen descubriendo y estamos hablando de monumentos, estamos hablando de una escultura. Ahora imagínense el misterio que allí se encuentra. El misterio que se encontraba encerrado en la gloriosa Chichén Itzá, en Teotihuacán, ciudad donde los hombres hacen dioses, bien, en el antiguo Machu Picchu, allá en el Perú, en lo que es Sudamérica, bien. Entonces, esos misterios durante esa época
se recogieron. Solamente quien lo tenía y ya. Bueno, propio de esa época. ¿Cómo que se viene a dar eso? ¿Qué es lo que tiene Piscis para esa parte? Pues sucede que Piscis, digámoslo así, fue muy influenciado por lo que es la onda o la época o la era con relación a lo que es la parte de Mamón, que aparece precisamente en las Sagradas Escrituras y tiene que ver con lo que es esas ansias de poderes. Esas ansias desmesuradas que no le importaba sobre quién iba a pasar, lo que iba a hacer y etcétera, etcétera. Simplemente era un apetito voraz en querer poseer más y más pueblos, gentes, bienes. Pues bien vemos que América, digámoslo así, por un par de tiempo, en esa parte le pertenecía que sea España, que sea Inglaterra, que sea Francia, etcétera, etcétera. Porque era eso precisamente, una vibración que tenía que ver con eso. Ni hablar en el aspecto religioso, en donde no podíamos tener nuestra idiosincrasia natural como siempre lo fue, sino que simplemente, era una imposición que tenía que ver con esto. Bien, durante prácticamente 2000 años se vino dando. Como ya dijimos, Piscis y Acuario naturalmente son eras y tiene que darse. No diremos que todo el tiempo que se presente Piscis o cualquier era astrológica de tipo negativo va a ser así oscurantista. No. Tiene que ver, repetimos, como mencionamos, también un aspecto importante con lo que es la conciencia. Entonces, si la persona tiene un nivel de conciencia bastante importante, muy elevado, ad hoc dentro de esto, entonces al recibir esas influencias como tal, ¿qué se hace la persona? Se hace mucho más hermético, se hace mucho más introspectivo, se hace mucho más analítico de sí mismo. Y es por ello que podemos mencionar seres conocidos por la sociedad, rescatables de esa época. Hablemos, por ejemplo, de un Dante Alighieri, bien, hablemos de un Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, hablemos de los músicos que nos entregaron esas piezas musicales clásicas que nos ayudan al despertar de la conciencia. Un Beethoven, Mozart, Liszt, Chopin, Schubert, etc. Bien, ¿por qué? Porque su nivel de conciencia, obviamente como era mucho más elevado, al recibir tales influencias, de caer en tales situaciones deplorables, más bien lo hacían hacia adentro de sí mismo. ¿Y qué le entregan a la humanidad? ¿O qué nos entregan como una humanidad? Un legado que prácticamente es imborrable. Entonces, como pueden ver, son dos aspectos bastante importantes. Hoy en día nos rige Acuario como una era de luz, una era revolucionaria, y vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿qué hacemos si no tenemos una conciencia objetiva? Esa revolución se mal canaliza en lo que se llama una rebeldía sin causa. Una rebeldía que lo que conlleva son guerras, son desastres, son crímenes de toda clase, lamentablemente. Bueno, continuando hemos de mencionar lo siguiente. Existe algo llamado en la vibración de la persona, hablando a nivel social, como lo que se llama la onda dionisíaca. Y como todos ustedes saben muy bien, hace referencia al dios Dionisios, el cual tiene que ver precisamente con lo que era la fertilidad y el vino. Entonces no estamos hablando de fertilidad para llegar y procrear la especie humana como, y perdón que diga esto, no es cuestión de burla, solamente para hacer un poquito de ilustración, como los conejos, bien, o del vino caer en lo que es el frenesí del alcoholismo, de ninguna manera. Si hablamos de fertilidad, veamos por ejemplo, cuando uno llega y entra a un cultivo de papas, un cultivo de uva, un cultivo de tomates, vemos que esa tierra es fértil, fíjense. Al ser fértil, entrega un fruto. Y si hablamos de fertilidad en este sentido, estamos hablando de los frutos que se encuentran en la persona. Entonces, Dionisios como tal, como una onda, como una vibración dentro de esto, tiene que ver con lo que es la fertilidad, pero íntimamente relacionado con los atributos de la persona, con los valores, con los principios. Y si hablamos del vino, ustedes saben muy bien de que el vino es el resultado de un proceso de decantación y demás al cual se somete una fruta. La más conocida es la uva, bien, y entonces el vino es exquisito. El vino, hablando a nivel del paladar, no a nivel psicológico negativo, sino a nivel de paladar, es exquisito, es benéfico para el corazón, bien, con el vino pues brindaban y demás, y todo eso, bueno, pero lastimosamente, ahora sí hablemos de la parte negativa. Como no hubo un nivel de conciencia adecuado como debió haber sido, pues entonces se polarizó.
Se polarizó de ser un aspecto de tipo trascendental en un aspecto de tipo inferior. Y aparece entonces lo que llamamos los bacanales, las orgías, aparecen los destrampes, los libertinajes, apareció las, como diríamos en términos muy coloquiales, muy comunes, las borracheras, el frenesí, etcétera, etcétera. Es, como ya mencionamos, esa onda dionisíaca muy mal canalizada y que se estuvo presentando en nosotros como una humanidad durante tal era. Bien, como ya dijimos, hay ciertos casos rescatables dentro de ese tiempo, dentro de lo que fue esa era como tal, de lo que es la parte de la onda dionisíaca. Cuando una persona, que es lo que invita a Acuario como tal, Acuario como una era, invita a algo bastante importante en el individuo. Acuario invita en el individuo que esa luz que es propia de él, que entre en nosotros, llegue y haga lo que tiene que hacer. ¿Qué hace una luz? Iluminar. ¿Qué es una persona con una luz, un poquito de luz aunque sea? Ve el camino en donde están dando. Es entonces Acuario, una era de luz. Siendo Acuario una era de luz e invitándolos y a la vez invitándonos porque también estamos en el mismo camino de querer conocernos, de querer salir adelante en una forma integral cada vez más y más, pues entonces Acuario nos invita a nosotros a lo que es un despertar. Y esto no estamos hablando metafóricamente, ni tampoco estamos hablando de un despertar de que cuando uno se despierta en la mañana, no, de un despertar en la vida. Que veamos la vida como realmente es y no como uno piensa que ella es. Seguimos soñando a lo lindo hoy en día y vemos cómo todo está cambiando de una forma impresionante, vertiginosa, pero seguimos soñando. Con que de repente con cómo van a hacer las cosas, como que yo quiero esto, quiero lo otro. Les decía hace unos instantes que lo tocaba técnicamente al comienzo del tema, el asunto este del virus que hay hoy en día, que ha puesto el mundo como una pandemia y todo eso. Pandemia o no, cierto o no, como quiera que sea, nos ha movido a todos. ¿Cuántas gentes, tantos sueños, tantos planes, tantos proyectos que tenía, se fueron abajo? No se pudo plasmar. Y no se podrán plasmar porque quizás muchos de ellos ya perdieron sus empleos, otros perdieron sus familiares, etcétera, etcétera. Pero ¿saben por qué, queridos amigos? Porque eso es un sueño. Vivimos constantemente soñando. Cuando yo tenga 15, cuando yo tenga 20, cuando yo tenga 30 años, ¿qué le asegura a uno que va a llegar a esas edades? Sí podemos planear, sí podemos trazarnos unos objetivos y trabajar en pro de aquello, pero siempre vivamos el presente, el instante, y eso es indiscutiblemente despertar en este instante. Les invitamos, por ejemplo, ahorita, en este mero momento, a hacer una práctica, ¿les parece? Por favor, en este mismo instante, allí donde están ustedes, quienes nos ven por la plataforma del YouTube y quienes nos ven por la plataforma del Facebook, bien, en este mismo instante, obsérvense a sí mismos. Algunos estarán sentados, como su servidor, otros estarán acostados. Como quiera que sea, en la forma en la que estemos, observémonos y hagamos conciencia de este instante. Seamos conscientes de que tenemos extremidades, que estamos vestidos, cómo estamos vestidos. Bien, hagamos conciencia de este momento. Y podremos quizás, algunos de ustedes, si no es que todos, podremos sentir nuestro cuerpo. Sentir, digámoslo así, la piel de nuestras piernas envuelta por una telita, pantalones, short, falda, vestido, lo que cada quien tenga puesto en este momento. Y así una camisa, una franela o playera, como la queramos llamar, un suéter o chamarra, como quiera que sea. Y estamos sintiendo esto. Traten en estos instantes, apreciados amigos, de ser consciente de su respiración. No es controlarla, no, es ser consciente. ¿Cómo estamos respirando? Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Eso es despertar. Alguno quizás sintió un poquito más, felicitaciones. Otro quizás no, siga trabajando. Sigamos trabajando. Entonces, fíjense, apreciados amigos, ese despertar tiene que ir acompañado de un siguiente elemento o ingrediente, la conciencia. Porque una persona puede llegar en un momento dado y despertar, por así decirlo, pero despertó para hacer un daño. Se da cuenta de los alcances que tiene, de las posibilidades que tiene,
pero lo hace para hacer un daño. Pero si la persona llega y logra hacer conciencia en su vida en ese momento, conciencia objetiva, conciencia despierta, humildad, generosidad, altruismo, etcétera, etcétera, entonces la cosa cambia. Es un despertar lumínico, es un despertar conscientivo dentro de esto. Y algo bastante importante que aparece con lo que es aparte de la era de la luz, que es Acuario, es entonces la apertura de los misterios. Ven ustedes, apreciados amigos, algo bastante interesante en la sociedad. Específicamente, bueno, no tan específicamente para no llegar y errar en estos momentos, pero sí en promedio, desde que inició la era de Acuario, como una humanidad nos hemos abocado más a lo que son los estudios alternos en la persona. ¿Qué son los estudios alternos? Diríamos ahorita, aunque eso no es nada alterno, eso es milenario. La meditación, por ejemplo. Antes, hablar de la meditación, eso era como casi que hablar de cosas malas. Alguien, no, usted meditar, ¿cómo se le ocurre? Perdón que diga una experiencia personal, pero es una realidad. Cuando en nuestros tiempos de la adolescencia estábamos estudiando la preparatoria, conocía así en esta parte norte del continente, o el bachillerato, conocido así en el sur del continente, y se empezaba a hablar de la meditación, pues no, o sea, si usted medita se va a morir, porque quien medita llega y capaz que se desconecta y quién sabe dónde va a despertar y se muere. Eso es malo, eso son cosas, y así. Es decir, ideas, tabúes, etcétera, etcétera, pero entendemos muy bien que hoy en día entendemos muy bien que era propio de la época. Ya con el paso del tiempo, incluso ya a nivel laboral, grandes empresas dedican para sus empleados momentos de meditación porque se dan cuenta que a través de ella el empleado puede llegar y trabajar mejor, producir mejor y demás. Bien, ¿qué tal si esa meditación la abocamos para autoconocernos? Todas las noches antes de acostarnos, que nos demos el chance, así como nos compartía el compañero Gonzalo cuando nos hablaba de los aspectos básicos de la meditación, que nos demos el chance a sí mismos de hacer un análisis introspectivo y retrospectivo, con la intención de ir descubriéndonos y corregirnos obviamente, para que nuestro ritmo de vida sea cada vez más y más elevado, por así mencionarlo. Entonces, fíjense, apreciados amigos, que eso es parte de la apertura de los misterios. Ya hablamos de los centros ceremoniales y diremos ahorita de que una persona pues prácticamente llega y asiste a un centro ceremonial de la antigüedad, una pirámide. ¿Cuánta gente no van alrededor del 21 de marzo y mero el 21 de marzo a las pirámides porque quieren sentir las vibraciones de la naturaleza? Es decir, ya hay un poco más de apertura en la persona. No voy a decir, para no fallar, en que ya esos misterios nuevamente han vuelto a esos lugares, porque no ha sido así. Ha sido, ustedes saben muy bien, sin ser, digámoslo así, nada especial en la vida, pero eso es más que obvio de que esos misterios natos, puros, naturales, como se encontraban en la antigüedad, ya no lo están. Ha habido mucha profanación, lamentablemente. Pero aún así, por parte nuestra, esa apertura hacia esto es un poco más notoria hoy en día. La cultura gnóstica en estos tiempos invita a que el ser humano llegue y aborde hacia allá. ¿Cómo aborda el ser humano hacia esa parte? Y allí entramos entonces en lo que les quería decir hace unos momentos de lo que era la revolución y lo que era la parte de la luz. Ustedes saben que nuestro sistema solar, de una forma graciosa, cuando decimos graciosa, no de chiste, sino graciosa de algo bastante lindo, algo bastante armonioso, llega y se mueve en profunda armonía cada planeta alrededor del Sol, porque el Sol provee eso, provee vida, provee salud, provee tantas cosas maravillosas, ¿bien? Y nuestros planetas como entes vivientes llegan y giran en torno a él. Nuestros planetas también tienen, digámoslo así, unos satélites naturales que los circundan a ellos. Esos satélites naturales los conocemos como lunas. Y entonces no se ha visto y no se verá un planeta que gire alrededor de su luna en vez de alrededor del Sol. Entonces, siendo así, nosotros, como un microcosmos que ya mencionamos, como una réplica en pequeño de lo que es ese cosmos infinito, debemos aprender a ubicarnos en nuestro corazón, ya que nuestro corazón es nuestro sol particular. Aprender a dejar de gravitar en nuestra mente
la cual es nuestra luna particular. Es buena la mente, es importante la mente, pero ella no es el norte. Ella no es el objetivo final, es una herramienta para poder llegar allá. Conocer la mente, disciplinar la mente, es realmente necesario. Es apremiante realmente. Una persona que hace durante todo el día piense y piense, gastando energía mental que llegue y le desemboca en un dolor de cabeza, en un malestar y todo aquello. Bien, cuando uno aprende a dejar aquello, aprende a dejar de pensar con la cabeza para aprender a pensar y sentir con el corazón, la cosa cambia en ese individuo. Se hace, digámoslo así, una vibración de tipo trascendental dentro de esta parte. ¿Cómo le hace uno para llegar allá? Entramos entonces en los canales de lo que es la revolución. Una cosa es, como ya mencionamos, la rebeldía, otra cosa es la revolución. La rebeldía tiene que ver con lo que son los desórdenes mentales en las personas. Una manifestación, sea cual sea, en cualquier escenario de la faz de la tierra, es una rebeldía. Son personas que se salen, que llegan y detienen una avenida, otros son más violentos, le lanzan piedras a los autos, queman comercios y sale el gobierno, sea el que sea, para contener aquello y se forma una batalla campal de un mediodía, de un día completo, de un par de días. Eso, en resumidas cuentas, es rebeldía sin causa. Una revolución es diferente. Una revolución lleva en la persona, en el individuo, un trabajo arduo, constante en tres áreas bastante importantes. Una de ellas es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de sentir y por ende cambiar la manera de actuar. Eso es revolución. Esa pequeña partiquita que acabamos de hacer hace unos minutos, si ustedes la están sosteniendo todavía, están revolucionando consigo mismos porque el cuerpo, a razón de una inconsciencia, busca vibrar inconscientemente. Entonces uno se distrae de sí mismo. Bien, pero si uno lo logra sostener y sostener, es una lucha constante consigo mismo y eso es revolución. Es lo que se llama entonces revolución de la conciencia. Y cuando ella se comienza a revolucionar, el individuo busca cambiar. Busca ser una persona realmente de provecho, pero de una manera integral. No solamente, digámoslo así, en la parte familiar, o en la parte laboral o social, no, general, tanto en lo humano, físico o visible, tanto en lo humano que no es físico, pero es de tipo espiritual. Ese es un aspecto integral en el individuo y eso se llama revolución de la conciencia. Acuario es eso. Acuario es revolución. Un pequeño tip, por ejemplo, las personas nacidas bajo el signo de Acuario son personas que en cierto modo son inquietas. Buscan, no se conforman, por así mencionarlo, buscan viajar si tienen la posibilidad, tienen ideas que buscan plantear para algún cambio. Lastimosamente no todo el tiempo es para bien, perdón que diga esto, pero es una realidad, porque ya dijimos, tiene que ver mucho el nivel de conciencia. Si en el individuo, ahora sí en general todos, indistintamente en el signo en el cual hemos nacido, todos que ya somos regidos por una era sideral llamada la era de Acuario, estamos llamados, estamos invitados a vivir lo que es esa revolución, ese cambio de esa manera de ser en el individuo, lo cual nos va a otorgar en nuestras vidas esto, una luz de la conciencia misma. Nos ayuda también a este aspecto que está bastante importante e interesante, el saber convivir. Decía un gran sabio en alguna ocasión algo bastante interesante, que es lo siguiente. Una persona llega a vivir con nosotros, familiar o una amistad, y eso es lindo, y dice uno, oh, qué interesante, y haces esto, y haces lo otro, y uno está maravillado el primer día, el segundo día, y ya hacemos planes porque nos va a ir muy bien, dice uno. Pero decía ese gran sabio, pasado 20 días, ya se comienzan a ver los defectos. ¿Qué hizo, qué no hizo, qué le encargué y no le encargué, por qué esto, por qué lo otro y demás? Las parejas pueden constatar esto, ya sea a nivel de noviazgo o a nivel de matrimonio, en donde de repente todo el tiempo el matrimonio es algo muy lindo, lo recomendamos, matrimonios sanos, naturales, como deben de ser, bien. Pero resulta que con el paso del tiempo, la esposa le ve cosas al esposo y le incomodan y le hace la observación, el esposo a la esposa. Y si en ellos no están trabajando para buscar esto, esa situación se torna en un campo de guerra.
en donde ya la mala de la película es ella, dice él, ya el malo de la película es él, dice ella. Pero en el fondo es que ambos llevan una situación que no les permite convivir como debe de ser. Eso pasa en las familias también, entre hermanos, entre primos, en la parte laboral también. Acuario nos invita a que uno sea capaz de enfrentarse a sí mismo y trascender eso y aprendamos a convivir. Miren, apreciados amigos, todos nos necesitamos, no hay quien no. Todos necesitamos uno del otro, no hay quien no. Aprendamos a convivir. Si hay gentes que tienen defectos, quizás uno los tiene igual o peores. Y aprendamos a comprender eso, ¿bien? Y uno comprendiendo que los demás tienen defectos porque uno también los tiene. ¿Cuáles defectos? La ira, de la ira, el rencor, la maledicencia, el refunfuño, el regaño, la intolerancia, la incomprensión, el que aventó el golpe, el que aventó el insulto, el que aventó la maldición, etcétera, etcétera, etcétera. Así del orgullo, de la lujuria, de la pereza, de la codicia, etcétera. Entonces uno cuando se da la tarea de descubrir eso en sí mismo y irlo erradicando, está trabajando en esa revolución de sí mismo. Porque de no ser así, se malcanaliza, polarizándose en un aspecto contrario y aparece entonces la famosa rebeldía sin causa. Guerras, guerras y guerras. Guerras entre esposos, guerras entre familiares, guerras entre parientes, guerras sociales, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan, eso es lo que está predominando en estos tiempos. Les invitamos entonces a adentrarnos propiamente, como debe de ser, en lo que es la era de Acuario. Cuando eso sucede, de esta manera, aparece entonces de una forma linda lo que se llama la armonía. La armonía es el fluir maravilloso de todo sin ninguna complicación. Miren, desde que hemos nacido a la fecha, nuestro corazón, incluso desde antes de nacer, nuestro corazón viene palpitando tan armoniosamente que permite que todo el resto del organismo tenga vida. Cuando ya ahora sí nacimos, que ya por sí mismo cada quien respiró, porque antes de ahí dependíamos del oxígeno que nuestra mamá nos compartía a través del cordón umbilical, pues entonces desde esa fecha a la actualidad y en lo que nos quedará con el favor de Dios, en el favor del cielo, pues entonces seguimos respirando. Y entre respirar y palpitar hay una armonía en nuestro organismo. Cuando llegamos y comemos, desayunamos, la comida del mediodía, la cena, el organismo se encarga de lo que es el proceso digestivo y lo hace lleno de profunda armonía, lleno de una cuestión bastante linda en la persona, en el individuo. Eso, apreciados amigos, es lo que nos otorga, digamos así, Acuario a todos y cada uno de nosotros. Y ya prácticamente para ir cerrando, y en un rato veré entonces las preguntas que haya, hemos de mencionar lo siguiente como un aspecto ya de conclusión, ¿no? Características propias de lo que es Acuario como una era. Inició el 4 de febrero de 1962 entre las 2 y 3 de la tarde, hora de México DF. Bien, Acuario dentro de esto tiene que ver, o sea, cuando él se presentó, se dio a través de lo que fue una conjunción de planetas. Los planetas específicamente que rigen en Acuario son Urano y son Saturno. Como ya mencionamos, el señor Urano, por así mencionarlo, él rige en las aguas genéticas de la persona y Saturno nos invita a trabajar en nuestra estructura interna para purificar ese cuervo negro de lo que es la alquimia. Acuario está regido por el elemento aire. Si ese elemento aire nosotros, a través de ese autoconocimiento, que es un resultado de la introspección en el individuo, comienza a elevar su nivel porque se está equilibrando, el entorno comienza a equilibrarse. Pero si no es así, en la persona son problemas y conflictos mentales, que bueno, pues toda esa clase de cosas que comúnmente se presentan, resultado afuera, porque no es un individuo que le pasa eso, son miles de millones los que le pasa eso, pues entonces el resultado afuera, como una vibración, aparecen las tormentas huracanadas que ya hemos mencionado bastante durante este tema. Bien, Acuario nos invita a saber convivir y finalmente que el individuo encarne lo que es la luz que lleva precisamente en su interior, apreciados amigos. Se cuenta en la historia de la antigua Grecia que Diógenes,
un personaje de la antigua Grecia agarró a pleno mediodía con una lámpara encendida caminando por las calles de Atenas y le dicen: Diógenes, pues, ¿qué haces tú a plena luz del día con una lámpara encendida? Y Diógenes contesta: ando buscando un hombre. Pero no te das cuenta que las calles de Atenas están plagadas de hombres. Y él contesta: esos no son hombres de verdad. Yo ando buscando un hombre auténtico. Bueno, pues esas palabras que entregara Diógenes en esos ayeres, como les mencionamos ahorita en este pasaje, se refiere a una persona que se esté conociendo de una manera integral, que se esté, digámoslo así, tratando de equilibrar sus niveles, sus centros, sus sentidos, todo aquello. ¿A quién de repente no se le presenta un día con reveses, un dolor orgánico, la cabeza, la muela, el estómago, todo eso, pero que ante eso uno siempre tenga la muy buena actitud de autoconocerse y salir adelante, como decimos coloquialmente, al mal tiempo, buena cara? Bien. ¿A quién de repente no le pasa un revés en la economía, en lo familiar, en lo social, y en medio de todo eso le saquemos el lado amable que se le puede sacar? Pero también pasa el otro lado de la moneda, que lo tenemos todo prácticamente a pedir de boca, lo tenemos todo en la palma de la mano y seguimos quejándonos, seguimos con inconformidades. Dentro de las inconformidades, las más grandes que hay, y está demostrado que ha ocasionado mucho daño en la sociedad, es ser inconforme consigo mismo. Uno es porque somos, digámoslo así, el resultado de una creación divina y natural a la vez, que más adelante lo podemos ver en algunos temas. También somos parte del resultado de lo que cada quien ha hecho en existencias y existencias anteriores. Entonces uno darse cuenta cómo uno es y aceptarse esa grandeza que tiene en su interior es parte de ese convivir consigo mismo. Bien, entonces este ha sido el tema llamado precisamente lo que es la era de Acuario. Voy a ver acá en lo que es la parte de nuestro soporte técnico, nuestro querido amigo Damián, que nos está apoyando, nos va a pasar acá lo que son las preguntas. Bien, entonces bueno, permítanme, nos dice Damián que el señor Ángel Juárez, saludos Ángel, y aprovecho ahorita porque la verdad que entre el comenzar se nos pasó decir algo muy diplomático, de mucho respeto. Un saludo de corazón para todos ustedes. Bien, su servidor, pues ya saben, Jimmy Altuve, nos encontramos impartiendo esta serie de enseñanzas, de conocimientos a la humanidad en general, así como el compañero Gonzalo Rosas, así como el compañero David Salazar, el compañero Pedro Zamarrón, Octavio Lara, que nos han precedido. Y nuestros objetivos realmente es llegar y compartir este tipo de enseñanzas que a todos nos van a ayudar, que a todos nos van a servir. Entonces, a nombre de todos ellos y demás, un saludo de corazón. Entonces, como les decía, aquí el señor Ángel Juárez nos menciona: buenas noches, ¿se pueden cambiar o modificar las influencias astrológicas? Y pues es desde Argentina. Bueno, pues saludo hasta Argentina, ¿no? La tierra del cono sur viene hasta abajo. Sí, sí se pueden cambiar esas influencias, pero en el individuo, no en la parte externa. En la parte del individuo se cambian siempre y cuando el individuo esté autoconociéndose. Entonces, como ya dijimos, Acuario con una vibración, él entra. Pero si el individuo está desubicado, toma acción en la persona la parte inferior de Acuario, que ya mencionamos algunas características de aquello. Pero si el individuo a nivel de conciencia está trabajando por despertarla, porque la misma se emancipe, se exalte, está en vibración lo que es la parte superior o positiva de Acuario como tal. Entonces, Ángel, sí se puede, pero dentro de la persona, no en la parte externa, en la persona. Y bueno, por una lógica, cuando una persona logra cambiar, digámoslo así, su parte interna, su parte externa también va a cambiar. Ante ello diremos el siguiente ejemplo, ¿no? Si un individuo, hablábamos hace unos instantes del cigarrillo, llega y por conciencia, por convicción, no porque por una imposición social, sino por conciencia y convicción, deja el cigarrillo, por una ley de afinidad, comienza a dejar de frecuentar y que lo frecuenten fumadores, porque ya no está vibrando con aquello. Y por el contrario, ese espacio comienza a ser llenado por personas que andan en la misma sintonía, quieren llegar y dar un cambio de salud, en ese caso, en el aspecto del cigarrillo, ¿no? En otros aspectos, por ejemplo, la meditación, la vocalización que ya hemos mencionado antes, etcétera,
pues entonces comienzan a aparecer tales personas por avibración. Acá tenemos otra pregunta. Lili dice, ¿por qué si ya tiene la era de Acuario 59 años? Aún tenemos toda la influencia de Piscis. Muchas gracias. Esto me hace recordar un pequeño punto que queríamos mencionar. Nuestro presidente fundador de estos estudios, el maestro Samael, nos enseña lo siguiente. Estamos justamente en estos instantes en un pequeño momento, y decimos pequeño porque Acuario vibrará durante 2000 años en promedio, bien, como lo fue Piscis. Y entonces, en este pequeño inter de 59 años, es una etapa de transición, en donde hay una era que ya está feneciendo y hay una era que está naciendo. En esta pequeña etapa de transición, aún hay rezagos de Piscis en la sociedad, en la humanidad. Vemos entonces de que todavía no sabemos convivir. Vemos entonces que en armonía estamos muy lejos de aquello porque estamos acabando lamentablemente con la madre naturaleza. Vemos entonces tantas cosas que se están presentando así a razón de que aún tenemos el rezago de Piscis. Ese oscurantismo que queremos mezclarlo con la luz de Acuario, lo cual no coagula, no cuaja, es como querer mezclar el agua y el aceite. Pues entonces el resultado, malinterpretación de un montón de enseñanzas que se encuentran presentes en la humanidad como tal. Entonces Lili, saludos para ti de corazón, de esta parte del planeta, México Hermosillo. Hemos de mencionar eso. Estamos en la etapa de transición en donde ya está feneciendo la era de Piscis y está dando una actividad con mayor contundencia o connotación lo que es la parte de la era de Acuario. Julieta Villa Bransford, saludo para Julieta, dice, para vibrar en la era de Acuario, ¿qué características se requieren? Bueno, las que justamente acabamos de mencionar ahorita al cerrar el tema, ¿no? Cerrando el tema, perdón, en las últimas diapositivas o láminas. Acá la vamos a colocar nuevamente para que ustedes la puedan ver. Permítanme. Okay. Acá está. Se requiere precisamente lo que es la convivencia, bien, en la persona, en el individuo. Aquí, permítanme que moví sin querer la imagen. Ya está. Para poder vibrar en lo que es la parte de la luz, aparece lo que es la armonía, convivencia, armonía. Si mencionamos ahorita basándonos en lo que son las influencias de estos dos colosos, Urano y Saturno, estamos hablando de revolución. Por ende, revolución de la conciencia, una ubicación en su interior para que haya una armonía en la persona, saber convivir con el entorno que nos rodea. Son requisitos propios de Acuario para vibrar en él. Y estamos llamados hacia hacerlo. Esto no estuvo presente o no fue la vibración propia de lo que fue Piscis, como les mencionamos. Pero ya no estamos en él, aunque muy bien como Lili nos pregunta, aún tenemos rezagos de tales vibraciones. La cultura gnóstica nos invita a que uno llegue y dé el plus de ese extra para que pueda trascender esa parte negativa como era de Piscis, que ya pasó, pero no tenemos esas vibraciones. Y si estamos recibiendo tales vibraciones de Acuario, pero en la parte inferior, las elevemos en nuestra parte interna. ¿Cómo? A través de lo que es la conciencia. Bien, permítame ver si de repente hay alguna otra pregunta por acá para poder darle respuesta, ¿no? Obviamente. A ver. Y... no tenemos más preguntas. Bueno, apreciados amigos, para nosotros ha sido un honor una vez más haber compartido con ustedes en estos breves minutos. Estamos acá trabajando. Esta es una presentación que va para el mundo desde México. Bien, somos un grupo de instructores que nos encontramos trabajando para entregar esta enseñanza, ¿no? Pero también hay un grupo bastante importante que hemos de mencionar que se encuentra como todo escenario atrás del telón. Es el equipo, digámoslo así, logístico dentro de esto, que nos ayuda mucho en lo que es la parte de la publicidad, la parte digital, el manipular lo que es las transmisiones y todo eso. Para todos ustedes un agradecimiento y a nombre de ellos un saludo cordial para todos ustedes. Acá en donde nos encontramos en Hermosillo, Sonora, a nombre de mi esposa, Elda y su servidor Jimmy, estamos muy agradecidos y estamos para servirles constantemente.
Les invitamos a las siguientes cosas. Una que están así en este momento al alcance de sus manos. Los que nos siguen por la plataforma de YouTube ahorita, si no se han suscrito, suscríbanse, denle a la campanita y para que les aparezcan pronto, siempre en primera plana, los videos que estamos subiendo constantemente. Es con la intención del autoconocimiento. Bien, los que nos siguen por Facebook como tal pueden compartir esta página con sus amistades, con sus familiares, para que ellos también tengan información. Esto no es clasista de ninguna manera, esto es simplemente para compartir, bien, en general, como ustedes han visto, y a todos nos sirven. En un segundo aspecto, y también es muy importante, averigüen en sus ciudades donde se encuentran, si es acá en México o en los países en los que están, en sus ciudades, en sus estados, en donde hay un centro de estudios gnósticos. En nosotros, si no recuerdo mal, en la plataforma del Facebook hay una información en donde como institución tenemos presencia física en diferentes escenarios del planeta Tierra. Pueden buscar allí y allí les van a aparecer teléfono, dirección para que ustedes se acerquen y le den secuencia a estos estudios. Bien, y acá en México pues lo mismo. Para todos un profundo agradecimiento, les deseo una feliz noche, un feliz inicio de semana y pues estaremos siempre en comunicación. Hasta pronto.